Ya. Sean bienvenidos a Química Ambiental. Sí, Química Ambiental es un poco más... Es, bueno, más bonito. Yo creo que a mí en especial me gusta más que OP. Bueno, es que OP es más difícil de explicarlo así, de manera virtual. Entonces, sin una pizarra. En una pizarra es mucho más práctico. Bueno, aunque Química Ambiental también tiene muchos ejercicios. Sin embargo, bueno, es también tiene que ver más teoría. ¿Qué estudia la química ambiental? La química ambiental es una ciencia que estudia el movimiento de las sustancias en el medio ambiente, ¿no? Es decir, tanto en el suelo, como en el aire, como en el agua, ¿sí? Bienvenida Cami. Eh, Nomás nos falta Nat. No sé si le tienen a Nat por ahí, no, pueden preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ¿qué les decía? ¿No? Química ambiental estudia el movimiento de compuestos, principalmente contaminantes, en el agua, en el suelo y en el aire, ¿sí? Y obviamente con el enfoque de innovar protocolos para remediarlos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, eso. ¿Cuáles son las matrices que se estudian? Son la matriz agua, matriz suelo y aire, ¿sí? ¿Cuáles son los principales contaminantes de cada matriz? En el agua principalmente compuestos inorgánicos como sales, ácidos y bases, ¿no? De laboratorios, de industrias textiles, de empresas que utilizan ciertos químicos, ¿no? Y también compuestos orgánicos, principalmente materia orgánica, es decir, o sea, todas las aguas residuales se dividen en aguas grises y en aguas negras. Las aguas grises son las aguas que vienen de los baños, pero de las duchas, ¿no? De las piscinas, esas son aguas grises. Sin embargo, las aguas negras son las aguas que vienen principalmente del retrete, es decir, las aguas que van cargadas de materia orgánica como heces fecales. Entonces, eso es el principal contaminante orgánico que tienen las plantas. Sí, perdón, las aguas residuales. Sin embargo, también están algunos compuestos orgánicos muy poco degradables como los pesticidas, ¿sí? Y también nutrientes como fosfatos, proteínas, ¿no? Nitrógenos, que lo que hacen es a veces una alta presencia de fosfatos y nitratos hace que proliferen las algas, ¿sí? Las algas que les encantan los fosfatos y los nitratos y se multiplican demasiado. Entonces, a este fenómeno donde crecen demasiadas algas, ¿alguien sabe cómo se llama este fenómeno cuando crecen demasiadas algas? Bueno, este fenómeno se llama eutrofización. ¿Sí? La eutrofización no es el crecimiento desmesurado de las algas y lo que causa es que disminuye el oxígeno en el agua, porque las algas consumen oxígeno para su respiración, no como una planta. Eh, bueno, pero como una planta que... Las plantas recuerden que también gastan oxígeno, también tienen respiración celular, sin embargo, eh, más es la fotosíntesis que la respiración celular. Sin embargo, existen especies de algas que utilizan más oxígeno, ¿sí? Que fijación de CO2. Entonces ahí lo que pasa es que se pierde la concentración del oxígeno y muchos peces que también respiran oxígeno no pueden vivir en el agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema. ¿De dónde vienen estos fosfatos y nitratos? Principalmente de jabones o detergentes, ¿sí? Champús que tienen a veces fosfatos. En el suelo tenemos los metales pesados, es decir, cadmio, cromo, plomo, arsénico. ¿Qué más tenemos? Tenemos zinc. Zinc a veces también tenemos zinc como contaminante, ¿sí? Arsénico, mercurio, ¿sí? De hecho, en el Ecuador nosotros tenemos grandes extensiones de terrenos contaminados por la industria minera, que es donde se liberan estos metales pesados. Y hay un problema, porque ¿qué pasa con estos metales pesados? Que llegan al suelo y en el suelo obviamente llueve y estos se transportan mediante el agua, mediante un proceso denominado lixiviación,
¿sí? Y contamina también el agua y contamina cuerpos de agua que después son utilizados para la agricultura. Entonces, así es como llega el mercurio que sale de la mina al tu grano de arroz. Entonces, también es un problema de interés ambiental. Obviamente, uno de los contaminantes principales del suelo son los hidrocarburos totales del petróleo. Tenemos grandes, especialmente en la Amazonía, grandes extensiones de hidrocarburos, de suelos contaminados con hidrocarburos. Ustedes lo habrán visto en microbiología aplicada. También algunos pesticidas y también obviamente hay a veces volcanes que también tienen altas concentraciones, suelos volcánicos que tienen metales pesados que es de origen natural. Eso es una contaminación o sea, de tipo natural, no es antropogénica. Y en el aire obviamente tenemos nosotros principalmente material particulado. El material particulado son sólidos que están en el aire, que tienen un tamaño de partícula muy pequeño que entran dentro de nuestro sistema respiratorio y puede causar enfermedades como la fibrosis pulmonar, ¿sí? También tenemos los NOx, que son especies de nitrógeno, los SOx, que son sulfuros, y los compuestos orgánicos volátiles y aerosoles, que contaminan el aire. Un contaminante ustedes que crean ustedes también que puede estar presente aquí en alguna de estas matrices, que tal vez no mencioné. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, perdón? ¿Algún contaminante que ustedes crean, que ustedes hayan escuchado, ¿no? Que está presente en alguna de estas matrices y que yo no haya mencionado, tal vez? El mercurio, ¿no? En el suelo, por lo de la, o sea, nombraste la minería, pero exactamente, yo he escuchado que el mercurio. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, chicos. Ya. Ahora, vamos a ver estos en los tres parciales. ¿No? Primer parcial agua, segundo parcial suelo y tercer parcial nuevamente agua. ¿Sí? Al aire no le vamos a tocar. Porque, no sé, no está en el cielo o el aire. ¿Ya? Entonces vamos a ver solamente primer parcial agua, tercer parcial suelo, perdón, segundo parcial suelo y tercer parcial vamos a ver tratamientos de remediación del agua. ¿Sí? Es decir, el agua ya está contaminada. Ahora, ¿qué se hace para remediar su contaminación? Ahora vamos a ver entonces el agua. Entonces, el agua, ¿cómo se mide? Mediante tres parámetros: parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos. Es decir, en los parámetros físicos nosotros tenemos características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? ¿Cómo huele el agua? ¿Cuál es el color del agua? El agua tiene un color real y tiene un color aparente. El color aparente es el color que está normal en el agua cuando cogemos la muestra y el color real es aquel que nosotros filtramos el agua, es decir, eliminamos los sólidos suspendidos y tenemos un agua con el color real. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en las características organolépticas? Tenemos el sabor. Bueno, pero no vamos a andar probando, obviamente, cada agua, ¿no? Porque pues, no sabemos qué podrá tener. Sin embargo, también entra en las características organolépticas. Y también el olor. El olor. Si yo huelo un agua y huele a podrido, tiene un olor medio picante, entonces tiene ahí mucho nitrógeno. Si es que el agua huele, no sé cómo, o sea, bueno, ustedes saben cómo huele el agua cuando está en descomposición, cuando hay materia orgánica, ¿no? Que se está descomponiendo, huele feo, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso también es un indicador de contaminación, ¿no? El agua ya tendría que estar demasiado mal, obviamente. La temperatura también es una característica física, es un parámetro físico. Y algo que pasa con la temperatura es que a mayor temperatura, el oxígeno disuelto disminuye, ¿sí? Disminuye. ¿Y qué pasa si disminuye el oxígeno? Entonces no pueden vivir ciertos organismos, ciertos peces, eh, ciertos entamoebas, yo qué sé.
¿no? Ciertos insectos, ¿no? Que puedan poner sus huevos ahí, ciertas larvas, ¿sí? Tenemos la conductividad eléctrica, y la conductividad eléctrica está relacionada con el pH, ¿sí? Y la conductividad eléctrica es muy importante, sobre todo también en el suelo, porque muchas veces la conductividad eléctrica está relacionada con la movilidad de los contaminantes. Hay contaminantes que a mayor conductividad eléctrica suelen ser más móviles, es decir, se pueden dispersar más. Entonces, obviamente, se dispersan, se acumulan y se biomagnifican en la cadena trófica, ¿no? Entonces, este microorganismo absorbió el mercurio y lo convirtió en metilmercurio. El metilmercurio pasa, ¿no? Del microorganismo, se lo comió un organismo más grande, una eucariota, una euglena, luego vienen algunos organismos más grandes, los insectos, los peces y los seres humanos, ¿sí? Entonces todo llega a nosotros. La turbidez del agua, obviamente, si es que el agua está muy turbia, entonces significa que hay gran cantidad de sólidos suspendidos. Y el contenido de sólidos, ¿sí? Luego tenemos los parámetros químicos como la dureza. Muchas veces ustedes escuchan que el agua de la ESPE es muy dura, ¿sí? Pero ¿qué significa que es muy dura? La dureza está relacionada con la presencia de iones calcio y iones magnesio dentro del agua. Es decir, que si el agua es muy dura, tiene una gran concentración de iones calcio y iones magnesio. Eso se expresa como carbonato de calcio, ¿sí? Si un agua tiene una concentración de más de 120 miligramos por litro como carbonato de calcio, significa que es un agua dura, ¿sí? Luego tenemos la salinidad. Tenemos agua dulce, agua salada y agua salobre, ¿sí? El agua dulce es aquella que tiene una concentración de menos de 500 ppm, es decir, menos del 5% menos del, sí, del 5%, del 0,5% de agua de sal, es agua dulce. Para que sea salobre tiene que ser menos del 3%, ¿sí? Y para que sea salada tiene que ser mayor al 3%, ¿sí? El pH y la alcalinidad también son parámetros químicos y es muy fundamental el pH y la alcalinidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer un tratamiento de agua, yo tengo que controlar el pH y la alcalinidad. ¿Por qué? Porque si es que yo voy a crecer ahí bacterias que se coman la materia orgánica, entonces tengo que darles un pH apropiado para que crezcan. Y si es que yo voy a hacer un tratamiento anaeróbico, entonces ahí tiene que ver mucho la alcalinidad, ¿sí? Luego tengo parámetros químicos que para ustedes son nuevos, que es la DBO y la DQO. DBO significa demanda bioquímica de oxígeno y DQO significa demanda química de oxígeno. Ahorita los vamos a topar, ¿sí? Y por último, la concentración de metales. Luego tenemos los parámetros biológicos que se analizan en aguas. Sobre todo estos parámetros son para aguas de consumo humano. Se ve coliformes totales, coliformes fecales, Cryptosporidium y Giardia, que son tipos de parásitos, virus, hongos y algas, ¿sí? Ahora, ¿dónde veo yo cuáles son los límites de concentración? Para eso nosotros tenemos normativa ecuatoriana de la calidad del agua. Todo lo que es descargas, por ejemplo, ustedes digamos que ya se gradúan, se ponen su cervecería, ¿no? Se ponen su fábrica de kefir, fábrica de kombucha, ¿no? Entonces, y ustedes van a descargar, obviamente van a producir aguas residuales. Entonces, ustedes tienen que saber, ¿no? A dónde van esas aguas. Si la descarga es a alcantarillados y cuerpos de agua dulce, entonces van a ir a la normativa TULSMA si es que están fuera del Distrito Metropolitano de Quito. Si están dentro del Distrito Metropolitano de Quito, van a irse a la normativa del Distrito Metropolitano de Quito, sí, que es diferente a la del resto del país, ¿sí? Sin embargo, si es que ustedes van a ponerse una envasadora de agua, una purificadora de agua, tienen que cumplir la normativa INEN NT 1108, ¿no? Que es la normativa de los requisitos del agua para consumo humano, ¿sí? Aquí en el Ecuador. Ahorita yo les muestro algunos valores. Pero vamos a ir viendo cada uno de estos parámetros, ¿no? Hablamos de parámetros físicos. La temperatura.
A mayor temperatura, menor oxígeno disuelto. Aquí ustedes tienen una curva y si se dan cuenta, aquí tenemos el oxígeno disuelto, ¿no? Su concentración de saturación, es decir, la máxima concentración que puede haber de oxígeno disuelto en el agua. Si se dan cuenta, a 0 grados centígrados, ¿no? 14 miligramos por litro, ¿sí? Sin embargo, cuando aumento la temperatura, por ejemplo, hasta 40, yo tengo cerca de 8 miligramos sobre litro, ¿sí? Es decir, disminuye. ¿Qué concentración tengo que tener yo en miligramos por litro para que crezcan las bacterias? Va a depender del tipo de bacteria, obviamente, ¿sí? Muchos microorganismos necesitan oxígeno para vivir, entonces también necesitan... Algo que pasa es que a pesar de que los organismos necesiten oxígeno para vivir, también necesitan una temperatura adecuada que más o menos va desde los 30 a los 40 grados centígrados, ¿no? 37 más o menos. Bueno, también podrían crecer a los 28, bueno, depende del microorganismo. Sí, pero en este rango van a crecer, entonces es muy fundamental, ¿sí? Ahora, matemáticamente eso se mide mediante la ley de Henry. La ley de Henry está relacionada con la volatilidad de un contaminante, sin embargo también está relacionada con la capacidad de disolverse un gas en agua. Y nos dice que la concentración de saturación, en este caso vamos a hablar del oxígeno, va a ser igual a la constante de Henry por la presión parcial del oxígeno. ¿Cómo se calcula la presión parcial? Mediante la ecuación general del gas ideal o mediante esta ecuación de aquí, que es la presión parcial del gas oxígeno va a ser igual a la fracción parcial del oxígeno en el aire por 1 menos la presión de vapor a esa temperatura y presión, obviamente, ¿sí? Ustedes saben que por ejemplo, en el aire tenemos una fracción más molar de oxígeno del 21%. Entonces aquí sería 0.21 por 1 menos la presión de vapor del oxígeno a esa temperatura, ¿sí? A la temperatura constante que nos dé, ¿sí? O tenemos esta ecuación empírica. ¿Sí? Esta ecuación empírica nos dice que el logaritmo de la concentración de saturación del oxígeno es igual a todo esto, ¿sí? Donde la temperatura está en Kelvin. Esta ecuación se tiene que grabar porque esta ecuación vamos a utilizar en el tercer parcial, ¿sí? Es decir, en 3 semanas. Entonces, de aquí te la tienen que, bueno, no grabar, sino que la tienen que saber meter los datos en la calculadora. Porque a veces ahí se traba, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes van a calcular cuál es la concentración de saturación del agua a los 7 grados centígrados, ¿sí? Y me van a decir cuál es el valor. Entonces solo tienen que reemplazar aquí la temperatura en Kelvin y elevar 10 a lo que les, perdón, Euler a lo que les dé y tienen el valor, ¿sí? A ver, pues voy con ustedes para más o menos ver cuánto se da. A 7 grados centígrados, ¿no? Van a sumarle 273.15.
¿Ya? Tal vez a alguien le salió la respuesta. Tal vez es 2.4964. ¿Saben qué? Creo que esta ecuación no está en Kelvin. Creo que está en grados centígrados. Porque a mí también me salió ese dato. No, pero tienes que elevarlo. Eleva 10 a ese dato, por favor. Gonza. No, eleva Es que Euler, no sé. perdón. Euler a ese dato. Ya. Porque sí, sí, es lo que te falta, ¿verdad? No le habías elevado a Euler, ¿o sí? Creo que eso me faltó. Ya, eleva a Euler y me dices cuánto sale. Me salió 12.138. Ya, entonces está bien. Sí, sí, es con Kelvin. 138 miligramos sobre litro. ¿Sí? Como, si se dan cuenta, está dentro del rango. El rango nos tenía que dar entre 12.5 y 11.9. Entonces, a Gonza le dio 12.138, que está dentro del rango. ¿Sí? Entonces está bien. Si se dan cuenta, mientras más aumenta la temperatura, más disminuye el oxígeno disuelto. ¿Sí? Entonces ya estamos preparados. Muchas gracias, Gonza. Vamos a ver otro parámetro físico que son el contenido de sólidos. Nosotros tenemos la muestra de agua y lo que hacemos es que le llevamos a un cono, ¿sí? A un cono que es un cono especial que se llama cono Inhofe. Este cono Inhofe lo que hacemos es que le dejamos durante 2 horas aquí el agua y aquí se van a separar los sólidos sedimentables que se llaman. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos después, obviamente, estos sólidos, vamos a separar y vamos a pesar. Y vamos a ver cuántos sólidos. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide el volumen de sólidos que se decantan en el fondo. ¿Sí? Es decir, yo tengo aquí obviamente afuera, aquí me dice el volumen, cuánto de sólidos se... Luego vamos a ver los sólidos de suspensión. Los sólidos de suspensión, nosotros llevamos esta muestra de agua a un filtro. Y este filtro tiene que tener obviamente un poro. Un poro de membrana de 0.45 micrómetros. De esa manera yo filtro los sólidos suspendidos, ¿sí? Y se mide en miligramos por litro porque yo obviamente voy a pesar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo peso el agua antes y después del filtro y la diferencia van a ser los sólidos en suspensión. Los sólidos disueltos, ¿no? Es decir, el agua que se filtró por la membrana, yo la voy a llevar a una estufa a 105 grados centígrados. ¿Sí? A esos 105 grados centígrados durante 4 horas, yo voy a determinar después la diferencia de peso. Es decir, pongo el agua, pongo 105 grados centígrados por 4 horas y después vuelvo a pesar. Entonces, lo que se evaporó obviamente el agua, entonces lo que me va a quedar nada más va a ser los sólidos disueltos en suspensión. ¿Sí? Y los sólidos totales va a ser la suma obviamente de los sólidos disueltos más los sólidos en suspensión. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces, nos dice que los resultados de un ensayo realizados en 100 mililitros de una muestra de agua residual se muestran a continuación y nos pide determinar la concentración de sólidos totales y de sólidos en suspensión. ¿Sí? Entonces nos dan como dato, ¿no? El peso de la cápsula vacía, ¿no? La cápsula de porcelana que pesa 52.1533 gramos. El peso de la cápsula de porcelana más el residuo de la evaporación a 105 grados centígrados. Entonces, ¿qué sólidos, qué tipo de sólidos estoy determinando ahí? ¿No? En el segundo paso. No, porque se llevó la muestra a evaporación a 105 grados centígrados. ¿Cómo se llamaban esos sólidos?
Sólidos. Sólidos disueltos. Sí, sólidos disueltos. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Sí, y los sólidos en suspensión, ¿cómo se calculaban? Por un filtro, ¿verdad? Ese filtro tenía, ¿no?, un tamaño de membrana de 0.45 micrómetros. No, bueno, hasta 0.5 micrómetros, que es lo que utilizaron aquí. Habría que ver, claro, el procedimiento estándar, ¿sí? Entonces aquí nos dice, peso del filtro de fibra de vidrio, ¿no? 1.5413 gramos. Y peso del filtro secado después de la filtración al vacío, 1.5541 gramos. Es decir, cojo mi muestra, ¿no? Le paso por el filtro y el filtro pesa ahora 1.54, perdón, le paso por el filtro y después al filtro lo tengo que llevar a secar, ¿sí? Porque a lo mejor queda un poco de agua ahí y ahí lo vuelvo a pesar, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular los sólidos en suspensión, ¿no? Es decir, que yo ya lo filtré, tengo mi muestra de agua y le tengo que llevar a 105 grados centígrados. Perdón, perdón, ese es los sólidos disueltos. Bueno, aquí estamos calculando los sólidos en suspensión. Puede ser en cualquier orden, en realidad. Entonces, los sólidos en suspensión es por el filtro, ¿verdad? Entonces, tengo el filtro que pesa 1.5541 gramos con los sólidos y solito pesa 1.5413. La resta nos dan el peso de los sólidos. Eso divido para los 100 mililitros de muestra que se utilizaron y yo voy a tener que multiplicar por 1000, ¿sí? Porque aquí está en gramos, entonces multiplico por 1000 para que me queden miligramos por mililitro y obviamente después voy a transformar de mililitros a litros, ¿sí? La transformación entre gramos a miligramos y de mililitros a litros tiene un factor igual a 1000, ¿sí? 1000 y 1000. Por lo tanto, aquí la respuesta pues nos va a quedar igual, ¿sí? Ahora, los sólidos disueltos. Los sólidos disueltos, ¿no? Entonces yo tengo ya que se evaporó, entonces tengo el peso de la cápsula, entonces yo voy a restar, ¿no? El peso de la cápsula más los sólidos del peso de la cápsula solita y voy a dividir para 100 mililitros, ¿sí? Y de ahí voy a tener que multiplicar eso por 1000. Ahorita que me pongo a pensar de gramos a miligramos, no, sí está bien. De mililitros a mililitros también es 1000, no, sí está bien. Y los sólidos totales van a ser la suma de los sólidos disueltos más los sólidos en suspensión. Yo voy a sumar concentraciones, ¿no? ¿Por qué sumo concentraciones? No, las concentraciones nunca se suman. Pero ¿por qué yo puedo aquí sumar concentraciones? Chicos, ¿están por ahí? ¿Por qué Sí, yo? tal vez puede ser porque se encuentran disueltas en el mismo tipo de agua, o sea, en el mismo. Sí, exactamente. Porque yo tengo el mismo volumen de muestra, ¿verdad? Tengo que, o sea, las pruebas se llevaron todas en 100 mililitros de agua. Si es que la una hubiese sido en 100 mililitros y la otra en otro tipo de volumen, yo para calcular los sólidos totales tendré que multiplicar la concentración por el volumen del uno y la concentración por el volumen del otro y al final eso dividir para el volumen total, ¿sí? Entonces yo aquí puedo sumar concentraciones porque es el mismo volumen. Y con respecto al factor de conversión, ¿no? Aquí estábamos al revés, ¿no? Aquí tendríamos que multiplicar por 1000, si no estoy mal, déjenme ver. No tendríamos que... Espérenme tantito. No. Se dan cuenta que está en gramos, entonces en gramos a miligramos tendríamos que multiplicar por 1000. Sí, de mililitros a litros tendríamos que
también multiplicar por 1000. Entonces, en pocas esto tendríamos que multiplicar por un 1 con 6 ceros. Déjenme ver. 1.5441 menos 1.5413, no divido para 100 y me queda 1.28 por 10 a la menos 4, ¿sí? Eso tengo que multiplicar por 1000 del factor de conversión de miligramos, perdón, de gramos a miligramos, y por otros 1000 de mililitros a litros. Es decir, que en total multiplico por 1 con 6 ceros. Y ahí me queda el miligramos sobre litro. Sí, sí entienden esta conversión. O sea, solo es conversión de unidades. Alguien que no haya entendido. Sí, está claro. ¿Está claro? Sí. Seguros, chicos, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí. Entonces ustedes tienen aquí gramos por mililitros, ¿verdad? Entonces ustedes saben que un gramo tiene 10 a la 3 miligramos, ¿sí? Entonces un gramo tiene 10 a la 3 miligramos. Y ustedes saben que un litro, ¿sí? Que es el que tenemos acá abajo, tiene 1000 mililitros. Entonces ahí, si se dan cuenta, 10 a la 3 por 10 a la 3 sería 10 a la 6, ¿sí? Y nos da este valor de aquí. Ahora, hasta ahí, ¿no? Este ejercicio es fácil. Este ni de chiste, es un ejercicio de prueba. Este es ejercicio de deber nomás, ¿ya? Ahora, vamos con otro parámetro químico, que son el pH y la alcalinidad, ¿sí? ¿Qué es el pH? ¿No? Potencial de hidrógeno. ¿Cómo se mide el pH? ¿Quién me dice? ¿Cómo mides el pH de una muestra? Hay distintas formas con las tiras de pH o con ese pHímetro que está en la imagen. Ya, muy bien. Ya Gonzalo nos dio dos métodos, las tiras de pH y el pHímetro o potenciómetro. ¿Cómo más medimos el pH de una muestra? Química analítica. Química 1 y química 2. ¿Cómo mido yo el pH de un jugo de ácido cítrico? Por medio de la recta de calibración, creo que era. También tenemos una forma de medir el pH, es la alcalinidad. Perdón, por titulación, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que el método estándar para medir el pH es el potenciómetro, ¿sí? El potenciómetro o el pHímetro es el método estándar para medir el pH en aguas residuales. Sin embargo, nosotros titulamos las muestras para calcular la alcalinidad. La alcalinidad y el pH están muy relacionados, ¿sí? Y nosotros para eso utilizamos dos indicadores. La fenolftaleína, que ustedes ya la conocen, que tiene un viraje al pH 8.3, ¿sí? Y la elantina, que en este caso esta tiene un viraje a un pH de 4.5, ¿sí? A un pH de 4.5 pasa de un amarillo a un rojo, ¿sí? Mientras que la fenolftaleína a pH 8.3 pasa de un incoloro a un fucsia medio rosadito, ¿sí? Ahora, ¿en dónde se pone el indicador? ¿En el ácido o en el agua en el agua residual? ¿Dónde creen que se pone el indicador? En el agua residual. Muy bien, Kate. Así mismo, se pone en el agua residual. Entonces, vamos a... bueno, pH ustedes ya saben muy bien. Vamos a ver alcalinidad. La alcalinidad, para nosotros entender qué es la alcalinidad, ¿qué es alcalino? ¿Sí? Alcalino viene del griego alcali, que significa una base.
¿sí? Es una base. ¿Qué es una base? Es aquella que puede reaccionar con un ácido. Es decir, que la alcalinidad de un agua nos mide la cantidad de ácidos o de protones que puede neutralizar el agua, ¿sí? Esa es la alcalinidad, ¿sí? Entonces nosotros, para saber la alcalinidad, nosotros tenemos que conocer el sistema de carbonatos, que es este que tienen ustedes ahorita en pantalla. El sistema de carbonatos está conformado por 3 especies, que son, bueno, 3 especies, sí, pero bueno, el oxígeno, el dióxido de carbono no es un carbonato como tal, sin embargo, a partir de él se originan los carbonatos. El ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato, ¿sí? El dióxido de carbono no es alcalino, al contrario, el dióxido de carbono es un ácido, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el agua se encuentra en forma de ácido carbónico. Ahora, miren estas reacciones de aquí. El dióxido de carbono, ¿no?, que se encuentra en estado gaseoso, se va a disolver en el agua, ¿no?, igual que el oxígeno. Entonces también tiene una constante de Henry, ¿sí? Y este dióxido de carbono acuoso, sí, aquí sería acuoso, no me he confundido, aquí no sería gaseoso, aquí es acuoso, más el agua, al reaccionar con el agua se forma algo llamado ácido carbónico, ¿sí? El ácido carbónico, al ser un ácido, tiene una constante de disociación, ¿sí? Es decir, pierde un protón y forma el ion bicarbonato, ¿sí? Este ion bicarbonato puede aceptar un protón y volverse otra vez ácido carbónico. ¿No? Aquí tienen la constante de equilibrio, no la constante de reacción. Este de aquí se llama especie... Este se encuentra... ¿Cómo se llama este de aquí? Este se llama... ¿cómo se llama este? Y pues, ácido carbónico. Este es como ácido carbónico total, por así decirlo. Es especie de ácido carbónico total. Este asterisco significa especie de ácido carbónico total. Sin embargo, si ustedes ven acá arriba, el ácido carbónico, ¿sí?, en realidad se encuentra más como dióxido de carbono. De hecho, más del 99% se encuentra como dióxido de carbono que como ácido carbónico, porque tiene una constante de equilibrio muy bajita. Entonces, este en realidad lo que equivale es al dióxido de carbono, ¿sí?, al CO2. Por eso está puesto un asterisco aquí, ¿sí? Entonces es como una especie de ácido carbónico total. Sin embargo, la mayor parte está en forma de dióxido de carbono. Entonces, este ácido carbónico, ¿no?, puede igual, ¿no?, también disociarse en forma de un protón y del ion bicarbonato, ¿no?, y tiene su constante de disociación. Entonces, este de aquí en realidad equivale al dióxido de carbono, ¿sí? Este en realidad es dióxido de carbono más ácido carbónico. Sin embargo, es despreciable el ácido carbónico en comparación con el CO2. Entonces, este de aquí en pocas es CO2, ¿sí? Y luego tenemos que el ion bicarbonato que tenemos aquí, el ion bicarbonato también se puede disociar, ¿no? Se libera el último protón que le queda y se forma el ion carbonato, ¿sí? Y obviamente todas estas reacciones químicas tienen su constante de equilibrio, ¿no? Y en este caso la constante de Henry para estas, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la constante de equilibrio? ¿No? Vamos a recordar química 2. Química del colegio en realidad. La constante de equilibrio es igual, ¿no?, a la concentración molar de los productos, ¿no?, elevados a su coeficiente, dividido por la concentración molar de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes, ¿sí? Entonces, ahorita volvemos a esto de acá. Entonces yo voy a hallar las fracciones parciales para cada uno de las especies de carbonatos. Es decir, la fracción parcial para el CO2, la fracción parcial para el ion bicarbonato y la fracción parcial para el ion carbonato. ¿A qué va a ser igual la fracción parcial? Obviamente, ¿no?, la concentración del CO2 sobre la concentración de todas las especies. Es decir, concentración
molar del CO2 sobre concentración molar del CO2 más bicarbonato más carbonato. Así tal, para cada uno, ¿sí? Entonces, yo que voy a, de las ecuaciones, ¿no? De las constantes de equilibrio que ustedes tienen acá, yo puedo obtener las siguientes ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el Ka1'. El Ka1' va a ser igual, ¿no? Es este que tenemos aquí, ¿no? De pronto. Es este de aquí, ¿no? El Ka1', ¿qué va a ser igual? A los productos, que sería la concentración de protones por la concentración de de carbonato sobre la concentración de esta especie, que nosotros decimos que es equivalente al CO2, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación de aquí. De aquí despejamos el CO2, la concentración del CO2 pasa a multiplicar, pasa a dividir el Ka1', y tenemos esta ecuación que va a ser nuestra ecuación 4, ¿sí? Ahora, de esta ecuación de acá, de la Ka2', ¿no? Nosotros tenemos que hacer igual a la concentración de protones por la concentración del ion carbonato sobre la concentración del ion bicarbonato, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esto va a ser igual. Entonces aquí despejamos de igual manera la concentración de bicarbonato. Entonces la concentración de bicarbonato, ¿no? Este que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa a multiplicar, multiplicando a dividir. Sí, esto es muy básico, ¿no? No es necesario que yo les explique, ¿no? Solo se despeja el ion carbonato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos, reemplazamos la ecuación 4 y 5 que llamamos de estas reacciones, y reemplazamos en la ecuación número 1, que es la fracción parcial del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces reemplazamos, aquí tenemos la ecuación 1 y reemplazamos. Donde está el CO2, ¿sí? Aquí y aquí, reemplazamos esta ecuación. Entonces, entonces aquí donde está el CO2, ¿no? Protones por ion bicarbonato sobre K1' y aquí igual, ¿sí? Y donde está el ion carbonato, reemplazamos esta ecuación, la ecuación 5, es decir, aquí. Y nos va a quedar esta de aquí, ¿sí? Y yo me doy cuenta, ¿no? Que acá abajo yo puedo sacar factor común. Factor común, el ion bicarbonato. Entonces saco el ion bicarbonato y dentro nos queda esto, más 1, más esto, Ka2' sobre concentración de protones. Y se simplifica, ¿no? El ion bicarbonato con el ion bicarbonato de arriba, ¿no? Y nos queda esto de aquí, ¿sí? No, de paso le pasé este a multiplicar, ¿no? El Ka1' está acá abajo, ¿no? Multiplicando ya de una vez. Que esto es sobre 1, centros con centros, medios con medios, ¿sí? Y voy a acomodar un poco esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, entonces, ¿cómo me queda? ¿No? Yo multiplico al K1' por toda la ecuación y me queda esta ecuación de aquí, ¿sí? Y sumo las fracciones. Entonces, este ion de protonio, esta concentración de protones, ¿no? Multiplica acá, se hace al cuadrado, multiplica aquí, se hace K1' por protones más K1' por K2', ¿no? Y concentración, ¿no? Igual yo hago medios con medios, extremos con extremos. Entonces este está sobre, o sea, esto es álgebra, ¿no? Esto no debería ser explicado porque ustedes ya entienden. Entonces sería extremos con extremos, perdón, medios con medios, extremos con extremos. Entonces protones por protones, protones al cuadrado y 1 por esto, pues queda igual, ¿sí? Entonces así hallamos esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de fracción parcial para el dióxido de carbono, ¿sí? Algo similar hacemos para el bicarbonato y para el carbonato. Les voy a explicar solo el bicarbonato, y el carbonato van a ser de tarea para su casa, ¿sí? Van a solo comprobar. Entonces, de igual manera, yo tengo esta ecuación de aquí, que es la ecuación de la fracción parcial del bicarbonato, y lo que hago es reemplazar, ¿no? Tengo la ecuación 4 y la ecuación 5, que reemplazo en la ecuación 2. Entonces, donde está el bicarbonato, yo le dejo tal cual. Donde está el dióxido de carbono, reemplazo este. Y donde está el ion carbonato, reemplazo esta de aquí. Entonces reemplazo y veo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Factor común, ion bicarbonato. Entonces saco factor común, nos queda aquí esto,
nos queda aquí 1 y nos queda aquí esto, ¿sí? Simplifico, ion bicarbonato con ion bicarbonato se van, ¿no? Me queda esta ecuación de aquí y yo la arreglo un poquito. Entonces yo sumo, ¿no? Sumo fracciones de diferente base, entonces multiplico K1 por protones, nos queda esto, y divido K1 por protones, divido para K1, protones, protones por protones, protones al cuadrado, K1 por protones, divido para 1, lo mismo, por 1, lo mismo. Igual acá nos queda K1' por K2', ¿sí? Y yo ajusto, ¿no? Esto que está aquí, medios con medios, extremos con extremos, nos queda esto de aquí. Facilito, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido? No, mil disculpas, no estaba prendido la cámara. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Ya, verán. Verán que tienen que hacer de ver, ¿no? Van a comprobar. Entonces, aquí tienen la tarea para la casa. Van a hacer lo mismo para el ion carbonato y van a comprobar que la fórmula les dé esta de aquí, que es la que les tienen que dar a ustedes para el carbonato. Y yo hago un Excel. Yo hago un Excel, ¿no? Es más, les voy a mostrar mi Excel. Déjenme ver por aquí, yo tengo mi Excel. Ya, creo que... Perdón, Ricardo, ¿puedes volver a la ecuación de comprobar? Ya les paso yo la presentación, ¿no? Pero aquí está la ecuación de Ya. comprobar. Gracias. Sí, ya les paso igual la presentación, aunque todavía no está terminada, pero ahí les paso el link mejor, ¿sí? Ya, es lo que tienen que comprobar. Entonces, ¿qué hago? Yo meto estas ecuaciones, no, creo que no estoy compartiendo el Excel, déjenme les comparto el Excel. A ver, aquí está el Excel, ¿están viendo el Excel? Sí, ¿no? Sí. Pero creo que no me están viendo el Excel que yo quiero mostrarles. Espérenme tantito, que sé que están viendo no es. Ya, toda la pantalla les voy a compartir. Ya, entonces ahí ustedes ven. Aquí ven ustedes qué es lo que hice, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las ecuaciones que yo les mostré aquí están en función de las constantes de equilibrio de las reacciones y en función del pH. Entonces, yo lo que hago es que meto esas ecuaciones al Excel y yo asigno valores de pH, ¿sí? Y calculo en base al pH la concentración de protones, ¿no? El potencial de hidrógeno, ¿sí? Y esto reemplaza en la ecuación y me dan las fracciones parciales de cada una de las especies del sistema de carbonatos. Y tengo este grafiquito bien bonito que les he pegado yo en la presentación. Y si se dan cuenta, ya, ahora sí, les comparto. Ahora sí, tengo yo, ¿no? Yo puedo ver cómo varían la fracción de cada una de las especies de los carbonatos de acuerdo al pH. ¿Cuál será el porcentaje, ¿sí? de la fracción molar, ¿no? del dióxido de carbono a pH 8? ¿Puedes repetir el que preguntaste, Ricky? Ya. 0,4. 0 a pH 8, verán. ¿Cuál es la fracción parcial del dióxido de carbono a pH 8? 0. 0, ¿verdad? ¿No? Que les había dicho que el dióxido de carbono es ácido. Entonces, a pH 8 ya estamos en pH básico, ya no tengo presencia yo de dióxido de carbono. ¿No? ¿Cuál será la fracción parcial, ¿no? del carbonato a pH 5? ¿Sí saben cuál es el carbonato, verdad? ¿Cuál es la fracción parcial del carbonato a pH 5? 0. Sí, exactamente. Sería 0.
Y ya, bueno, eso nada más. Tienen que saber ustedes leer y porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Porque nos sirve a nosotros para razonar. ¿Por qué? Porque muchas veces existe un valor numérico, si se dan cuenta. Yo puedo calcularlo y si yo me voy, por ejemplo, aquí a la tablita que ahorita ya no están viendo, pero ya les digo yo el valor. Por ejemplo, pH, ¿qué pH les dije? pH 8, ¿no? ¿Verdad? pH 8, ¿no? Y les dije que la fracción parcial del dióxido de carbono era 0. En realidad es 0.019, de acuerdo a los cálculos que tengo yo aquí, ¿sí? Sin embargo, ese 0.019 es despreciable, entonces yo puedo despreciarlo, ¿sí? Ya, a ciertos pHs, obviamente. ¿Ya? Sin embargo, existe un valor numérico, entonces yo lo puedo calcular. Pero como el valor es muy pequeñito, yo voy a estar perdiendo tiempo. Y el resultado, cuando yo sume todo, no va a cambiar significativamente, ¿sí? Ahorita hacemos algunos ejercicios. ¿No? ¿Y qué les había... Bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué pregunta les puse aquí? Déjenme ver. Ahora, ¿a qué será? No, aquí está una pregunta muy interesante que les he puesto. ¿A qué será equivalente la alcalinidad de carbonatos a un pH de 9? Bueno, para responder esto tienen que primero más o menos saber qué es la alcalinidad. ¿Ya? La alcalinidad de carbonatos, les voy a poner aquí, déjenme verificar. La alcalinidad de carbonatos, que no les he puesto aquí, les ando preguntando. ¿Sí? ¿No? La alcalinidad total de una muestra es igual a la concentración de iones hidroxilo más la concentración de iones carbonato y iones bicarbonato. Sin embargo, la alcalinidad de carbonatos es igual a la concentración de iones, ¿no? Ahora, la alcalinidad se mide en miligramos, en equivalentes sobre litro, ¿sí? Equivalente sobre litro es algo parecido a la normalidad. Es más bien dicho, son las unidades de normalidad. Entonces, ¿cómo yo transformo? No, esto está ¿en qué unidades está esto? Si es que yo pongo dos corchetes, ¿en qué unidad está? ¿En mol sobre litro? Sí, muy bien, en mol sobre litro. ¿Cómo transformo? ¿Alguien se acuerda cómo transformar de mol sobre litro a equivalente sobre litro? Vamos a recordar. Yo tengo mol sobre litro, ¿no? Y quiero transformar a equivalente sobre litro. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda a qué es igual el peso equivalente? El peso equivalente gramo. ¿Alguien se acuerda? Es igual al peso molecular, ¿sí? Sobre un valor que yo le llamo teta, ¿no? Unos le llaman gamma, unos le llaman zeta, unos le ponen cualquier letra griega, ¿sí? Que este es un valor. Este valor, teta, si este de arriba tiene moles, perdón, gramos mol, sí, no, gramos mol. Este tiene gramos mol, el peso molecular. Este es gramos mol. ¿Y el peso equivalente en qué viene? No, en equivalentes, ¿verdad? En equivalente gramo. Sí, en equivalente gramo. ¿Sí? Ahora, ¿qué unidades debe tener teta? Perdón, aquí el peso equivalente es... Sí, no. A ver, tiene que ser... Terminal. Sí, según yo sí está bien. A ver, déjenme analizar tantito.
Pero sigan empezando, ¿no? Así como está, ¿cuáles serían las unidades de teta? Yo les sigo viendo. Ya, solo que aquí está mal el peso equivalente, ¿no? El peso equivalente es al revés. Sí, ya decía yo. Se me hizo raro. Porque las unidades de teta no se iban a quedar al revés. Entonces el peso equivalente viene en gramos sobre equivalente. ¿Sí? No en equivalente sobre gramo. Este viene en gramos sobre equivalente. ¿Qué unidades tiene teta? No, en estos gramos. ¿Qué unidades tiene teta, chicos? ¿No? Aquí me tiene que quedar gramos, ¿verdad? No, pero sobre equivalentes, ¿no? Entonces aquí yo tengo mol. Por lo tanto, ese mol se tiene que simplificar, ¿sí? Por lo tanto, ese mol no tiene que estar acá, ¿verdad? Acá tiene que estar ese mol, ¿sí? Para que medios con medios y extremos con extremos y se vaya mol con mol, ¿sí? Y para que me quede equivalente, entonces significa que el equivalente tiene que estar acá arriba. Entonces significa que teta tiene unidades de equivalente sobre mol. Ahora sí, ¿qué es teta? Teta es un valor que representa cuántos equivalentes tiene una molécula, es decir, con cuántas especies puede reaccionar, por así decirlo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico puede donar un protón. Por lo tanto, en una reacción, una mol de ácido clorhídrico equivale a un equivalente, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, un ácido dicarboxílico o un diácido puede donar 2 protones en una reacción. Por lo tanto, su teta va a ser igual a 2, ¿sí? Eso para los ácidos. Para las bases equivale a cuántos protones puede recibir, ¿sí? Por ejemplo, si tiene solo un OH, puede recibir un protón, ¿sí? Para neutralizarse, ¿no? Con el agua. Entonces, ese es igual a un equivalente. Entonces multiplicamos por 1. Para los iones metálicos equivale a la valencia. Es decir, si es zinc, entonces su teta vale 2. Si es, por ejemplo, ¿qué más podemos tener? Por ejemplo, si es hierro, entonces su teta va a depender de acuerdo a la valencia, ¿no? Si es que es 2 o 3, ¿sí? En este caso, vamos a fijarnos aquí en la valencia. Entonces, el teta para el dióxido de carbono es 1, ¿sí? Para el bicarbonato, ¿cuánto será? 1 también. Y para el carbonato va a ser 2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el teta es 2 equivalentes por mol. Por lo tanto, a esta concentración que viene en mol sobre litros, yo quiero expresarla como equivalente sobre litro, yo tengo que multiplicarla, ¿sí? Por el teta. ¿El teta en qué viene? En equivalente sobre mol. Entonces, equivalente sobre mol, mol con mol se va y me queda equivalente sobre litro, ¿sí? Eso es un poco intuible, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, obviamente yo voy a multiplicar aquí por teta, ¿sí? Entonces, la alcalinidad va a ser igual a 1 por la concentración de moles, es decir, no va a cambiar en nada de bicarbonato. Sin embargo, para el carbonato va a ser igual a 2 porque su teta vale 2. 2 por concentración de bicarbonato, perdón, de carbonato, ¿sí? Y ahora sí podemos responder la pregunta. ¿A qué será equivalente la alcalinidad de carbonatos a un pH de 9?
No tienen que responder a un valor numérico. ¿A qué será equivalente la alcalinidad de carbonatos a un pH de 9? ¿Están ahí, chicos? ¿Están presentes? Si se dan cuenta, un pH de 9, nosotros no tenemos dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Verdad? Y tenemos muy poquito de carbonato. Pero tenemos una gran concentración de bicarbonato. Por lo tanto, yo puedo despreciar, ¿no? Un pH de 9. Yo puedo despreciar. Perdón, es que yo puedo despreciar la concentración del carbonato y quedarme solo con la del bicarbonato. ¿Sí? Y ahorita ya lo voy a explicar. ¿No? Ahora les acabo de explicar por qué, pero ahorita van a ver por qué. ¿Qué pasa con este bicarbonato y el carbonato y el CO2 en realidad están muy relacionados con sus ecuaciones, obviamente su formación, porque se dan cuenta uno viene del otro. Entonces miren esta gráfica de aquí es donde entra la titulación. Nosotros tenemos dos tipos de alcalinidad, bueno, tres. La alcalinidad cáustica, que es solo la que viene dada por el hidroxilo, ¿sí? Entonces, hidroxilos, nosotros tenemos una gran concentración de hidroxilos, obviamente a pHs altos, es decir, a pH superiores a, ¿qué será? Superiores a 10, superiores a 10, por así decirlo, superiores a 10, ¿sí? Aquí tenemos superiores a 10, tenemos alcalinidad cáustica, ¿no? Que es dada por los hidroxilos. De pHs menores a 10 y hasta pHs de 8.3, que es donde vira, donde está el viraje de la fenolftaleína. Nosotros tenemos la alcalinidad de carbonatos, que es igual al CO2 más el HCO3. Bueno, al carbonato más el bicarbonato, ¿sí? Y la alcalinidad total, ¿no? Que ya viene dada desde el pH 8.3 hasta el viraje del pH 4.3, ¿sí? Donde tenemos el indicador de la heliantina, va a ser dada principalmente por el bicarbonato, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Si se dan cuenta, aquí yo solo tengo carbonato, ¿sí? Este carbonato viene de la... si se dan cuenta, aquí yo tengo mayor cantidad de protones, ¿no? Aquí yo tengo altos hidroxilos, sin embargo acá yo ya tengo gran cantidad de protones. Esta gran cantidad de protones, porque tengo pHs bajos, van a reaccionar con este de aquí, con el ion carbonato, y lo van a transformar todo a pH 8.3, todo el carbonato se transforma en bicarbonato. Es decir, que yo aquí estoy titulando tanto, ¿no? La concentración de bicarbonato que había antes, ¿sí? Más la concentración de carbonato que reaccionó hasta el pH 8.3. No sé si me doy a entender. Es decir, que si el volumen... ¿Qué pasa si el volumen que yo utilizo para titular hasta 8.3 es igual al volumen que utilizo para titular hasta 4.3? ¿Qué creen que pase, chicos? Significa que yo solo tengo... Significa que yo solo tengo... ¿Qué especie tengo?
¿Carbonato o bicarbonato? O las dos. A ver, chicos. Carbonato. Carbonato. Muy bien. Yo tengo carbonato. Entonces, ¿qué significa si mi volumen 1 es igual al volumen 2? Significa que primero yo solo tenía carbonatos y que todo lo que yo utilicé para transformar, obviamente, a titular a pH 8.3, ¿no? Es decir, todo el carbonato se transformó en bicarbonato. Y como el mismo volumen que utilicé para transformar el bicarbonato en carbonato, lo utilicé para titular el bicarbonato, significa que yo solo tengo bicarbonato. Perdón, carbonato. Sí, es decir, este de aquí. Porque este se transformó aquí hasta este pH. Y de aquí, obviamente esto tiene que llegar, no parte se va a transformar en CO2, pero bueno, ya ahorita no vamos a entrar en eso. Entonces, que el volumen 1 sea igual al volumen 2, significa que solo tengo carbonato, ¿sí? Si el volumen 1 es menor que el volumen 2, ¿qué significará? Si el volumen 1 es menor que el volumen 2, significa que yo tengo carbonato y bicarbonato. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una concentración de bicarbonato y una concentración de carbonato. Entonces a pH 8.3 todo este carbonato se transformó en bicarbonato. Y este volumen, que el volumen 2 sea mayor, significa que ahora para titular este bicarbonato, entonces yo necesité mayor volumen. Por lo tanto, significa que yo tenía un bicarbonato en mi agua que se sumó al bicarbonato que proviene del carbonato. Entonces, por lo tanto, subió de concentración, por lo tanto necesito mayor volumen para titular. Y ahora sí, bueno, vamos con los ejercicios, ¿sí? Porque si no, no nos va a alcanzar la clase. No, apenas vamos en la diapositiva 15. El siguiente ejercicio nos dice, ¿no? Tengo 50 mililitros de una muestra de agua residual natural que se valoran con ácido sulfúrico con una normalidad de 0.02 normal. El volumen del valorante que se requiere para alcanzar un pH de 8.3 es de 6 mililitros y para llegar a un pH de 4.3 son necesarios 8 mililitros más, ¿sí? ¿Cuál es la alcalinidad cáustica? ¿Cuál es la alcalinidad de carbonatos en mil equivalentes sobre litro? ¿Y cuál es la alcalinidad total como carbonato de calcio? Eso también es muy importante que ustedes sepan. Cuando ustedes vayan a ver los parámetros de alcalinidad, siempre se trabaja en alcalinidad expresada como carbonato de calcio, ¿sí? Y ya les voy a enseñar cómo se transforma, ¿sí? Perdón. Y también nos piden calcular la concentración de bicarbonato y carbonato. Y nos piden calcular el pH del agua, ¿sí? Y ya, ¿no? Pareciera que nos dan muy poquita información, ¿no? Y nos piden un montón de cosas. Ahorita veamos cómo se resuelve. Primero la muestra, ¿no? Que nos piden calcular primero la alcalinidad cáustica. ¿A qué era igual la alcalinidad cáustica? ¿Alguien se acuerda? Voy a ponerle solo alcalinidad cáustica. ¿A qué era igual la alcalinidad cáustica, chicos? A la concentración de hidroxilas. OHs, ¿sí? La concentración de OHs. ¿Cómo calculo yo los OHs? Con el pH, ¿sí? Con el pH. ¿Cómo calculo yo el pH? ¿Sí? Con la concentración de hidrogeniones. ¿Y cómo calculo yo la concentración de hidrogeniones? ¿No? Yo necesito saber cuál es la concentración de alguna de las especies, ¿sí?
para despejar la concentración de hidrogeniones. Entonces, esto de la alcalinidad cáustica iría, no es más, iría ahorita. ¿Por qué? Porque yo ya estoy llegando al pH de 8.3. ¿Sí? A ver, déjenme ver tantito. No. La alcalinidad de carbonatos, si se dan cuenta, es esta de aquí, es al pH, punto 3, al 8.3. Entonces, yo con esta calculo alcalinidad de carbonatos. Luego voy a despejar la alcalinidad cáustica. Entonces, primero calculo la alcalinidad de carbonatos. Si se dan cuenta, me dan la normalidad del ácido, ¿sí? Y el volumen del ácido, ¿sí? La normalidad, ¿a qué es igual? La normalidad es igual a equivalentes sobre litro, ¿verdad? Entonces, para yo calcular la alcalinidad, yo tengo que... la alcalinidad también se expresa en equivalentes sobre litro. Entonces, hay una fórmula que es volumen 1, perdón, no es C1, ya casi pongo C1 por B1, ya, que es la que utilizamos en laboratorio. Tengo yo volumen 1, sí, por normalidad 1 es igual al volumen 2 por normalidad 2. ¿Sí? Si se dan cuenta qué es esto, estoy igualando los equivalentes. ¿Por qué? Porque los equivalentes siempre van a ser iguales en una reacción química. Si 4 equivalentes reaccionan de ácido, también van a reaccionar 4 equivalentes de base. Nuestra base, ¿cuál es? En este caso es la alcalinidad del agua. ¿Recuerdan? La alcalinidad del agua es la capacidad del agua de neutralizar protones. O sea, en pocas es la basicidad del agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Nosotros tenemos volumen de muestra 50 ml, ¿verdad? Tengo 50 ml de muestra. Esta normalidad es una normalidad de alcalinidad. Por lo tanto, esta va a ser nuestra alcalinidad ¿de qué? De carbonatos, ¿sí? Alcalinidad de carbonatos expresada en equivalentes sobre litro. Nuestro volumen 2, ¿cuál será? La alcalinidad de carbonatos. Si es alcalinidad de carbonatos, es decir, es esta de aquí. ¿Cuál será nuestro volumen 2, chicos? Chicos, ¿están por ahí? La gente piensa que es un 6 ml. Sí, exactamente. 6 ml. 6 ml por cuánto, ¿no? Por la normalidad del ácido, que sería 0.02 normal. 0.02 normal. ml con ml se van y aquí me queda la alcalinidad en forma de equivalente sobre litro, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer en poquitas, ¿no? Ya no les voy a borrar todo esto y aquí ya uno tiene el ejercicio resuelto. Y aquí ya está resuelto, ¿sí? Pero quería explicarles eso escribiéndoles un poco. Siempre hace falta la pizarra. Entonces tenemos aquí, ¿no? La alcalinidad va a ser igual a 1000 equivalentes sobre litro, ¿no? O equivalentes sobre litro. Cuando es muy menor se miden en 1000 equivalentes. Y luego van a ver que es necesario, bueno, es más práctico para transformar a miligramos sobre litro como carbonato de calcio. Entonces, lo que dijo, creo que Nat, no, tenemos la alcalinidad en equivalentes sobre litro por el volumen 50 mililitros, por la normalidad del ácido 0.02 equivalentes sobre litro por 6 mililitros. Mililitros con mililitros se va y nos queda equivalentes sobre litro 2.4 por 10 a la menos 3 equivalentes sobre litro de alcalinidad de carbonatos, porque eso era pH 8.3, que eso equivale a 2.4 mil equivalentes sobre litro. Ahora, alcalinidad total, ¿no? ¿A cuánto era la alcalinidad total? A pH de 4.3. ¿Qué volumen voy a ocupar? Para calcular la alcalinidad total. 8 mililitros. ¿Seguros? 8 mililitros de la alcalinidad total es todo esto. ¿Sí?
serían 8 mililitros más 6 mililitros, ¿sí? Es decir, 14 mililitros. ¿Sí? Para la alcalinidad total lo utilizo yo los dos volúmenes, ¿no? 6 más 8 mililitros. ¿Sí? Y calculo la alcalinidad total, ¿no? La alcalinidad total me sale 5.6 miliequivalentes sobre el litro. Y yo tengo que acordarme que la alcalinidad total la que era igual a la alcalinidad... bueno, ¿qué es esto que tenemos aquí? Ahí, eso es lo que está. La alcalinidad total es igual ¿a qué? A los iones hidroxilo más 2 por los iones carbonato más los iones bicarbonato, ¿sí? Yo ya hallé la alcalinidad de carbonatos, ¿no? La alcalinidad de carbonatos es igual. Ahora, esta alcalinidad de carbonatos no es de pronto algo que suelen confundirse mucho. Es más que casi se me chispotea, ¿no? Porque casi les digo que esta es la alcalinidad de carbonatos y ya solo resto, ¿no? La alcalinidad total menos la alcalinidad de carbonatos y me da la alcalinidad cáustica. No, no funciona así. La alcalinidad cáustica sí es los iones hidroxilo, pero la alcalinidad de carbonatos es la alcalinidad cáustica más la alcalinidad de carbonatos, ¿sí? Esa es la alcalinidad de carbonatos, ¿sí? ¿Sí? Por eso aquí tienen ustedes, ¿no? Que la alcalinidad, ¿qué significa? Que esto de aquí, que es la concentración de iones bicarbonato, va a ser igual a la alcalinidad total, que es todo esto, menos la alcalinidad de carbonatos, que es los OH menos 2 por los iones carbonato, ¿sí? Por eso se llama alcalinidad de carbonatos. ¿Por qué? ¿Dónde les puse? A ver. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo en la alcalinidad de carbonatos incluye como tal, no sé si quiero borrar, incluye como tal tanto los iones hidroxilo como los iones carbonato, que se transforman todos a bicarbonato, ¿sí? Entonces, pilas con eso, no se pueden olvidar. Entonces, obviamente me falta todavía algunos pasos más para llegar a la alcalinidad. Sin embargo, antes de continuar, bueno, ya, después volvemos. Entonces, despejamos nosotros los iones bicarbonato, perdón, la concentración de iones bicarbonato, que es igual a 3.2 por 10 a la menos 3 equivalentes, pero recuerden que los equivalentes también son iguales a moles sobre el litro, ¿sí? Porque el teta es 1. Entonces, para el bicarbonato, mi equivalente sobre el litro equivale a milimoles sobre el litro, ¿sí? Entonces yo ya tengo el carbonato, ¿sí? Y algo que también tengo es el KW, ¿sí? El KW, que es, ¿cómo se llama esto? La constante de ionización del agua, algo así. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el KW? Sí, es constante del agua. Se llama constante de ionización del agua. Constante de autoionización del agua, ya, sí. Es igual a 1 por 10 a la menos 14. Eso también tengo que aprenderme. Entonces yo sé que el OH es igual a 10 a la menos 14 sobre el H, ¿sí? Y continúo, ¿sí? Yo tengo primero aquí que la alcalinidad total, ¿a qué es igual? ¿No? Al OH, ¿verdad? Este es el OH, ¿sí? 2 por el carbonato, perdón, este es el carbonato. ¿Y de dónde viene esta ecuación? De la ecuación que descubrimos hace un ratito, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? ¿Dónde está? Es esta de por acá, ¿sí? Es esta de acá, ¿sí? Es esta de aquí, ¿sí? Es una de estas de aquí, ¿sí? Aquí está. Es esta de aquí, ¿sí?
Es de la ecuación 5. Entonces, esas ecuaciones yo nada más reemplazo en esta fórmula y aquí le dejo al ion carbonato como tal, ¿sí? Como yo ya sé a qué es igual el ion carbonato, ¿sí? Entonces, porque lo hallé hace un ratito, el ion carbonato yo lo voy a reemplazar ahí. Entonces, donde tengo yo bicarbonato, yo reemplazo este valor, 3.2 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Lo reemplazo aquí, lo reemplazo acá. Si se dan cuenta, yo tengo nada más una incógnita, que es el potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de hidrogeniones. La alcalinidad total también yo ahí hallé, que es esta de aquí. Y despejo, ¿no?, los iones hidrógeno, ¿no?, o los protones, ¿sí? Que es igual a 1.37 por 10 a la menos 10 molar, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar. Y con esto yo ya hallo la alcalinidad cáustica, ¿no?, que es igual a la concentración de hidroxilos. Entonces nada más tengo que dividir 10 a la menos 14 para la concentración de hidrogeniones y me queda, ¿no?, 0.073 miliequivalentes sobre el litro, ¿sí? Que es esto de aquí. Y como yo ya hallé, obviamente, la concentración de hidrogeniones, ya puedo hallar yo el pH también. Entonces, en este caso, el pH también ya está resuelto, que tengo al final, ¿sí? ¿Qué más me pide calcular? Me pide calcular la alcalinidad total, pero como carbonato de calcio en miligramos sobre litro. ¿Cómo calculo eso? Recuerden en qué... Les voy a poner aquí, antes de mostrarles el resumen. No, ¿cómo es la fórmula del carbonato de calcio? No, recuerden. Bueno, está ahí, ¿no? Esta es la fórmula del carbonato de calcio. ¿Qué valencia tiene? El calcio tiene 2, ¿no? Y el carbonato también tiene menos 2, ¿sí? ¿Cuál es el peso del calcio? Bueno, ahorita lo vamos a averiguar, no me acuerdo cuál es el peso del calcio. Bueno, el peso del carbono sí sabemos, ¿no? El peso del carbono es 12. El peso del oxígeno, no, es 16, y el 16 lo multiplicamos por 3, que viene siendo 32, 40 y 48, ¿no? Y el peso del calcio me falta, ya les doy bien. Peso atómico. Tenemos que el calcio tiene 40, ¿no? Entonces aquí vamos a poner calcio 40, ¿sí? ¿Cuánto suma esto de aquí? 100, ¿verdad? ¿Sí están chicos por ahí? ¿Sí están ahí? ¿Sí están presentes? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? Sí, sí, sí. Ya. Esto nos da 100 gramos sobre 100 gramos mol, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es, si se dan cuenta, para pasar yo, porque yo tengo la alcalinidad en miliequivalentes sobre el litro, y yo tengo que pasar a miligramos sobre el litro. Entonces, de miliequivalentes sobre el litro, para pasar a miligramos sobre litro, yo tengo que tener algo llamado peso equivalente. Porque el peso equivalente, ¿en qué viene? Viene en equivalente sobre gramo. Y ese equivalente sobre gramo es equivalente a 1000 equivalentes. O sea, es lo mismo, perdón, que ya se me hizo un trabajo. A 1000 equivalentes sobre miligramo, ¿sí? Entonces, miligramo con miligramo me queda 1000 equivalente sobre el litro en este caso. Entonces, ¿cómo yo hallo el peso equivalente? El peso equivalente, lo expliqué hace un ratito, es igual al... Les voy a poner aquí. El peso equivalente es igual al peso molecular dividido para el teta. Ahorita la incógnita sería el teta. ¿Cómo sé yo cuál es el teta? No, aquí sería teta, ¿sí? Entonces esto dividimos para teta. Teta es igual a 2, ¿sí? Teta es igual a 2. Entonces, para transformar,
de equivalente sobre litro a 1000 equivalentes sobre litro, necesito el peso equivalente, que en este caso para el carbonato de calcio ha sido igual a 50. 50 equivalentes sobre 50 gramos, no, a ver, 50 equivalentes sobre, a ver, este es dividido para 2, este queda en gramos, mol, este era equivalente sobre mol. Entonces mol con mol se va y me queda, perdón, 50 gramos sobre equivalente. ¿Sí? Entonces ahí obviamente equivalente con equivalente, perdón, aquí arriba es miligramos, perdón. Miligramos y aquí es 1000 equivalentes. ¿Sí? Nadie me corrige. Entonces aquí sería, y obviamente esto es igual a 50 miligramos sobre 1000 equivalentes. ¿Sí? Es decir, que para transformar mi alcalinidad normal, que yo la calculo en equivalente sobre litro, en miliequivalente sobre litro, y para transformar a alcalinidad expresada como carbonato de calcio en miligramos sobre litro, yo tengo que multiplicar por 50, ¿sí? Por 50 miligramos sobre 1000 equivalentes. Entonces, como yo ya calculé la alcalinidad total, ¿verdad? Que es esta de aquí, yo lo único que voy a hacer es expresarla como carbonato de calcio. Entonces multiplico al 5.6 mil equivalentes sobre litro por 50 miligramos sobre 1000 equivalentes, que ya sabemos de dónde viene este factor de conversión. 1000 equivalentes con 1000 equivalentes se va, me queda miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Entonces 5.6 por 50 me quedó 280 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Si se dan cuenta, esta agua es dura, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los valores que les mostré al inicio? ¿No? Tiene que ser mayor a 120. Entonces esta agua es dura. Normal, es un agua natural. A lo mejor es un agua de un pozo o algo así. Y, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Sí? Entonces ya, resolvimos hasta la alcalinidad cáustica, sacamos los hidroxilos, los hidrojaniones, con lo que sacamos el pH. Aquí ya sacamos el pH, acá abajo en el C. Entonces lo único que hago, igual recuerden, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces esta concentración ya la hallamos anteriormente y sacamos el pH. Si se dan cuenta es un pH básico, 9.86. Y en el literal B me pide calcular las concentraciones de bicarbonato y de carbonato. De carbonato yo ya calculé, ¿se acuerdan? Yo la calculé por aquí. Aquí está el carbonato. El carbonato me salió 3.2 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Ya está el bicarbonato, ¿sí? Me falta el del bicarbonato. Entonces, ¿qué hago? Yo nuevamente vengo a mi fórmula de alcalinidad total y tengo que es igual a los hidroxilos que yo ya calculé, a 2 por la concentración de carbonato más la concentración de bicarbonato, que también ya tengo, ¿sí? Entonces despejo y el bicarbonato, ¿no? Entonces estos que están sumando pasan a restar, ese que está multiplicando pasa a dividir. Reemplazo los datos que ya calculé y tengo que la concentración de carbonatos es de 1.16 por 10 a la menos 3 moles sobre el litro, ¿sí? Y ya, está resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? Puse este ejercicio porque era un ejercicio así completito, completísimo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan? Todo está claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda en algo? Verán que esto es algo... Este tema es tema de prueba de primer parcial. O sea, es decir, la prueba solamente es de pH y alcalinidad. Ya la conjunta viene en otros temas. Ya, entonces espero que hayan entendido. Vamos a hacer un último ejercicio para culminar este tema y de ahí ver seguir con otros parámetros, ¿sí? Estos son parámetros químicos. Nos pide calcular la alcalinidad de un sistema cuya concentración total de carbonatos, es decir, CT, es igual a 2.8 por 10 a la menos 3. ¿Qué era el CT? CT es la concentración total de carbonatos.
Es decir, tanto de dióxido de carbono más bicarbonato más carbonato. Entonces, ese es el CT que nos están dando aquí y nos dan su pH. El pH es de 11, ¿sí? Es decir, es un pH básico. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí, no, a pH 11, yo sé que la fracción, ¿no?, del dióxido de carbono es igual a 0. Por lo tanto, este se va. Es decir, que este 2.8 por 10 a la menos 3 molar nada más es la suma del bicarbonato más el carbonato. ¿Sí? Sí, chicos, ¿sí se entiende esto? Espero que se esté entendiendo. Ahora, sí, vamos a dejarle puesto este aquí. Ahora, ¿qué más me piden? ¿Qué me pide aquí? Calcular la alcalinidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo calculo, ¿no? Yo tengo aquí el CT. Este conozco yo. Este sé que es 0 por el pH. Este yo no conozco, ni este. Pero estos tienen sus ecuaciones de equilibrio, recuerden. Sus fracciones parciales de acuerdo con las constantes de equilibrio. Entonces yo voy a reemplazar aquí. Entonces es lo que hago. Entonces yo sé, ¿no?, que el bicarbonato es igual a Ka1' por la concentración del CO2 acuoso, ¿sí?, por el pH. Perdón, sobre el H, el H más, ¿sí? Entonces, ¿qué hago, no? Yo sé que eso es igual. Yo sé que el CO2 acuoso es 0. No le voy a reemplazar acá porque todo se me hace 0. Entonces le voy a dejar nada más ese CO2 por ahí. Yo, ¿qué tengo aquí? A ver, este se me hace 0. A ver, de aquí yo despejo el CO3. De hecho, creo que este de aquí en realidad es CO3. Déjenme ver, vamos a ver. HCO3. Creo que he pegado mal ahí la forma. HCO3. Este vendría de aquí, ¿no? No, vendría de acá. El de acá debería ser. ¿Sí? Entonces, este de aquí yo despejo, ¿no? Y me quedaría multiplicado por el hidrógeno y dividido para el Ka2'. Déjenme ver si aquí está así. Multiplicado multiplicado por el hidrógeno. No, aquí estaría mal. Aquí estaría mal esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación no podemos ocupar. No sé qué. No sé. Aquí está mal resuelto. Aquí está mal resuelto todo. Nos tocó volver a calcular todo. Entonces déjenme ver. Por aquí está el archivo. Espero haberlo guardado. Porque si no. Entonces aquí está. Aquí está lo que los que ustedes tienen. No estoy compartiendo, ¿verdad? El Word. Si están bien ahí, chicos, si están atentos. ¿Les aburrieron? Sí, les explico nomás. Les dejo o quieren descansar un ratito. No, sí, tú sigue. Ya. Aquí lo que me gusta es sueño. Ok. Entonces, bueno, vamos a resolver ese ejercicio que está mal hecho, ¿no? Que sería, a ver, este de aquí. Sí, entonces recuerdan, equivale a 0 porque tenemos pH de 11. Entonces, dióxido de carbono no hay. Entonces, a pH 11, CO2 es igual a 0. Entonces, este de aquí es el que está mal reemplazado aquí, sino que tenemos que en realidad reemplazar esta ecuación de aquí, ¿sí? Que es el KO2. Entonces, ese es el que está mal reemplazado aquí. Entonces, aquí vamos a poner ese de ahí. Y aquí vamos a despejar bueno, cualquiera de los dos. Vamos a despejar el carbonato, ¿ya? No, el bicarbonato, ¿sí?
a despejar el bicarbonato. Entonces el bicarbonato pasa acá a multiplicar y este pasa acá a dividir. ¿Sí? Entonces este sería el carbonato. Entonces, ¿a qué es igual el CT? El CT, que es este de aquí, es igual a 0, ¿verdad? Del dióxido de carbono por 2 por el... Ah, no, en este caso no es 2, no, porque no es alcalinidad, perdón. Solo es carbonatos total. Más el carbonato, más el bicarbonato, que ahora vendría siendo este de acá. ¿No? Que en este caso aquí estaría mal. ¿Sí? Entonces aquí se dan cuenta, tenemos factor común. ¿No? Tenemos el C... el carbonato. Entonces sería resolviendo esta ecuación, que ni siquiera está resuelta acá. Ya está hecho al hojazo, creo. Entonces esto sería igual a 1, ¿no? A ver, tendríamos... Si no, bueno, sería esto, ¿no? De aquí, esto de aquí. Dividido para 1 más 1 más esto de acá, ¿sí? Sin el carbonato. ¿Sí '¿Entienden de dónde sale? ¿No? Este sale de un factor común, porque aquí tenemos factor común. Entonces sería 1 más protones sobre K2'. ¿Sí? De ahí sale y de ahí se despeja el carbonato. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aquí reemplazar los valores. Entonces tenemos valores de protones, sí, porque nos dan el pH. Nos dice que tenemos un pH de 11. Entonces eso significa que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 11. ¿Sí? Y el Ka2', que es el que tenemos acá arriba, ¿no? Esas constantes se tienen que grabar, ¿no? Que es 10 a la menos 10.3, 10 a la menos 6.3 para esta de acá, con el dióxido de carbono, y 10 a la menos 3.5 para el ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, esta acá reemplazamos aquí y tenemos este valor. Me ayudan por favor ingresando en la calculadora y verificando si es que sale esto mismo o sale algo diferente. Y ahorita yo también les ayudo. Ya, o sea, el resultado se mantiene igual, ¿sí? Porque, ¿qué pasó en este ejercicio? Yo lo resolví por el método largo, ¿sí? Yo me hice un montón de ecuaciones para darme cuenta nada más que el dióxido de carbono era despreciable, porque yo no tomé en cuenta el sistema de carbonatos, ¿sí? Entonces, bueno, el valor es el mismo, ¿sí? El valor es el mismo, solo que aquí habría que cambiar esta captura de pantalla, ¿sí? Que habría que cambiar esta de aquí. Entonces es lo mismo, ¿sí? El valor es el mismo para el carbonato. Entonces una vez que yo hallé el carbonato, yo despejo, ¿no? El bicarbonato. Entonces yo resto, ¿no? Aquí tendría entonces la concentración total menos el dióxido de carbono que no hay, que es 0, y le resto la del carbonato. Entonces el bicarbonato me queda 4.657 por 10 a la menos 4 moles sobre el litro. Calculo yo la concentración de hidrogeniones, que sería 10 a la menos 4 moles sobre el litro. Eso sí entienden, ¿no? El P, esto es 10 a la menos POH, ¿sí? O también pueden dividir la concentración de protones para la constante, la KW, que es la constante de ionización del agua. Si se dan cuenta, o sea, en pocas es siempre, bueno, el pH siempre es 14. Entonces 14 menos 11 que tenía el pH, entonces aquí sería menos 4, ¿sí? El pOH. Entonces calculamos la alcalinidad total. Entonces la alcalinidad total es igual, ¿no? A los hidroxilos que acabamos de hallar, a 2 por la concentración de carbonatos, es decir, 2 por la concentración de carbonatos, que sería esta. ¿Por qué? Porque recuerden que la alcalinidad es en equivalente sobre el litro. Por lo tanto, le multiplico por el Z, por el teta, ¿sí?
que para el carbonato era 2. Bueno, para el hidroxilo es 1, ¿no? Pero para eso no le pongo igual el bicarbonato. Es que es 1 y no le pongo. Entonces multiplico todo y me queda 6.137 miliequivalentes por litro. Y eso multiplico ¿por cuánto? Para transformar a carbonato de calcio. Multiplico por el peso equivalente, ¿verdad? El peso equivalente era igual a 50 miliequivalentes sobre... miligramos sobre miliequivalente. ¿Sí? Miliequivalente con miliequivalente se va y me queda aquí, ¿no? Miligramos sobre litro de bicarbonato de calcio. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Y este sería el resultado, ¿no? No sé, a ver, aquí está. Voy a pegar aquí. A ver, ¿dónde está? Y eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan con este ejercicio, chicos? Según yo, no. Ok, Gonza, ¿alguna duda? No tengo dudas. Seguro. Dayana, ¿estás por ahí? Dayana, ¿estás por ahí? ¿Alguna duda con este ejercicio, Dayana? ¿Está fácil tal vez? Ricky, yo sí tengo una pregunta. Dime nada. Verás, ahí en la parte en la que están los exponentes, en la que dice menos POH, ¿por qué a la final queda menos 4 en el exponente? Ya te explico. Porque, bueno, sabemos que el pH más el pOH, espérate que no está centrado, no sé si lo, sí, ahí pueden ver. Entonces, el pH es igual al el pH más el pOH es igual a 14, ¿sí? Entonces, el pOH va a ser igual, bueno, ahí ustedes me entienden, es que esa cosa se pone loca, a 14 menos pH, ¿verdad? Sin embargo, los hidroxilos es igual a 10 a la menos pOH, ¿verdad? Entonces yo tengo 14 menos 11, que es 4. Y ese 4 por el menos de la fórmula es negativo. Entonces 14 menos 11, sí, es cierto, da 3. Sería 3. Sí, ahí estaría mal. Entonces aquí este sería 3. Sí, esa era tu duda, Nat. Sí, exactamente. Sí, da 3. Sí, no sé ahí qué pensé. Bueno, sería 3. Exactamente, sería 3 y ahí cambia todo. Todo ligeramente. A ver, déjame ver. Bueno, a ver, déjame recalcular. 2.134 por eso menos 3. Y este es más 4.65. Okay, entonces esto nos da 4. Verifícame nada más, Nat, que te salga te salió 4.65. No, pongámosle 66. Sí, no, espérame tantito, a ver. Esto, pero en equivalentes, ¿verdad? Y en 1000 equivalentes, ¿no? 4.66. 1000 equivalentes. Claro, porque este está en mol. Déjame chequear que este esté. Este es que este es por decir a menos 4 también.
Espérame tantito. Y entonces este es por 10 a la menos. Me sale a mí 6.133. ¿Te sale lo mismo, Nat, a ti tal vez? Y eso por 50 nos sale 306.65. ¿Sí? Bueno, no cambia mucho, ¿no? Pero igual sí es un error, ¿sí? Entonces, eso nada más. Sí. Es un error algebraico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen un poco para que vean en qué nomás se pueden equivocar. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo, chicos, cuando estén en la prueba, sobre todo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo pegado el ejercicio. Ya les paso el link del Canva porque todavía no están completas estas diapositivas porque todavía nos faltan hacer otro montón de ejercicios. Entonces, pero ahí les voy a compartir. Entonces, bueno, es ahí, chicos. Yo creo que está acá. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Entonces, que tengan el ejercicio, si no, la clase tendríamos hasta ahí. El día de mañana